Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Capítulo 8. Consideraciones sobrenaturales. Desesperar de la capacidad propia para preservar es algo sano, si conduce a una dependencia constante de Dios. Ya hemos visto que los calvinistas y los arminianos tienen mucho en común. Ambos creen que solo los que perseveran serán salvados finalmente. Ambos creen que solo es posible perseverar si dependemos de los recursos divinos. La diferencia se hace aparente cuando consideramos cómo se hacen efectivos estos recursos en la práctica. Si nos son impuestos a pesar de nuestra desobediencia o nos son impartidos gracias a nuestra disposición. Decir que la última postura conduce a una actitud de que todo depende de mí es una caricatura. Sería más correcto decir, yo dependo para todo de Él. No obstante, la perseverancia es una cuestión de cooperación y no de compulsión. La gracia salvadora puede ser resistida tanto antes como después de iniciado el proceso de salvación. Es apropiada y aplicada voluntariamente. Sin embargo, en este capítulo queremos considerar los recursos maravillosos que están disponibles para permitir que el creyente siga hasta el final el camino. La canción de Sir Harry Lauder hizo famosa. Uno de los títulos de Dios es muy pertinente. Él es nuestro socorro. Salmo 54:4. ¿Quién me ayuda? Hebreos 13:6. La palabra sugiere claramente que Él no asumirá toda la responsabilidad por nosotros y por lo tanto de nosotros, sino que nos dará toda la asistencia posible para que cumplamos con lo que es nuestra responsabilidad. Vamos a considerar 5 aspectos de ese apoyo. 1. La voluntad del Padre. La voluntad de Dios es que sean santificados. Primera de Tesalonicenses 4:3. Eso no significa su decreto predestinador que debe cumplirse inexonerablemente, al igual que Él quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Ni debería ser visto simplemente como una exigencia puesta sobre nosotros. La voluntad quiere. Representa un deseo profundo, un anhelo de que seamos como Él, una determinación de hacer todo lo que está en su poder para continuar y completar la buena obra que ha comenzado en nosotros, dedicándose a esta tarea. Siempre que tenga nuestra respuesta voluntaria a sus iniciativas, Él jamás forzará su voluntad sobre nuestras voluntades en cuanto a la salvación. En todo momento nos trata como seres humanos responsables, que someten libremente sus voluntades a la suya, siguiendo el precedente de su Hijo unigénito. Marcos 14:36. ¿Cómo resulta esto en la práctica? Por una parte, Él permitirá que los creyentes pequen si así lo escogen. Nunca ha prometido impedir que esto ocurra, pero lo ha hecho evitable. Una de las promesas que Él ha hecho es ejercer el control de las tentaciones que acosan a cada creyente individual. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Esto significa que el tentador también está bajo su autoridad total. Ver más abajo la debilidad del diablo. Por eso, el Padre Nuestro diario contiene el pedido: no nos dejes caer en tentación, Mateo 6:13. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tito 2:11-12. Este tipo de declaraciones nos dejan sin excusas, si bien las Escrituras reconocen que los cristianos pecan. Primero de Juan 1:8. No hay nada inevitable en esto. No necesitamos pecar, pero lo hacemos cada vez que dependemos de nosotros en vez de depender de Dios. La santidad es una posibilidad además de una necesidad. Lo más lejos que irá Dios para persuadirnos para que nos mantengamos en el camino derecho y estrecho es castigarnos cuando nos apartamos del camino. Como todo padre verdaderamente amoroso, Él está dispuesto a provocar experiencias dolorosas si nos hacen reaccionar. Este tipo de disciplina enojosa es una evidencia de su cuidado y preocupación continuo. Hebreos 12:5-11. Pero no hay ninguna garantía de que aprenderemos nuestra lección. Los obstinados y los tercos pueden ser empujados a profundizar el curso que han escogido por su resentimiento ante este trato. ¿Qué más podría hacer Él para salvarnos de nuestros pecados que no signifique convertirnos en títeres? Nos ama demasiado como para hacer eso. Él quiere que sus hijos maduren, tanto en sí mismos como en la relación con Él. Eso solo puede ocurrir dándoles responsabilidad y no sacándosela.
La vida del Hijo. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5:10. Un énfasis exagerado en la cruz, si es posible, tiende a usar la palabra salvo solo para la reconciliación lograda ahí. Pero aquí Pablo usa la palabra salvo en tiempo futuro en vez de pasado, vinculándola con el Jesús resucitado antes que el Jesús crucificado. Es su vida antes que su muerte, la que nos salvará. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, 1 de Colosenses 1:23. Ha sido citado a menudo para justificar un evangelio centrado en la cruz, pero el participio perfecto significa habiendo sido crucificado, y pone el énfasis en el Cristo viviente. Comparar un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero muy vivo ahora, Apocalipsis 5:6. El hecho simple es que la cruz sin la resurrección no podría siquiera quitar la culpa del pecado y mucho menos su poder. 1 de Corintios 15:17. Es mediante su vida que nuestra salvación es continuada en el presente y será completada en el futuro. Sin embargo, hay dos dimensiones en esta vida presente. Por un lado, se vive en el cielo. Él es nuestro Señor ascendido, además de resucitado. Por lo tanto, está en la mejor posición posible para ayudarnos sentado a la diestra del Padre, representándonos ante el trono de gracia. Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos a ningún otro, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acerquen a Dios, ya que vive para siempre, interceder por ellos. Hebreos 7:24-25. Aun cuando nadie más ore por mí, Él lo hará. Pedro se tiene que haber sorprendido y alegrado a la vez cuando supo con cuánta frecuencia Jesús había rogado al Padre por él. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, aventarlos a ustedes, los 12 discípulos, como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, este único discípulo, para que no falle tu fe. Lucas 22:31-32. Podemos estar seguros de contar con este mismo apoyo espiritual. Por supuesto que esto plantea la pregunta de si la oración, aún ofrecida por Jesús mismo, podría ser alguna vez una fuerza irresistible usada para pasar por alto las voluntades de otros. ¿Y significa esto que Jesús llamó a Judas Iscariote para que dejara todo y lo siguiera, pero ni una vez lo incluyó en sus oraciones? Solo podemos decir que si Dios mismo rehúsa forzar su voluntad sobre otros, difícilmente permitiría que las oraciones, sea que estén ofrecidas directamente por su Hijo o por otros en su nombre, sean usadas de esa forma. Pero que la oración intercesora pueda tener un gran efecto, aún en Dios mismo no puede negarse. Él puede ser persuadido para cambiar de opinión y por lo tanto de acción, posponiendo o aún cancelando un juicio justificado. Ya hemos mencionado los casos de Moisés y Amós, que Dios puede ejercer su influencia en seres humanos para que cambien de opinión en respuesta a oraciones. Es también perfectamente posible, Hechos 16:4. Pero ni en el caso de él ni en el caso de ellos se está violando la integridad de la voluntad. Volviendo a nuestro punto principal, Jesús puede interceder por nosotros porque está viviendo en el cielo, y como nosotros estamos en Cristo, nuestra vida también está allí. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El cielo ya es nuestro domicilio particular. Ahí es donde nuestros corazones y nuestras mentes pueden y deben estar enfocados. El Cristo ascendido es la fuente de nuestra salvación final. Cuando Cristo es la vida de ustedes se manifieste, entonces también en ustedes serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Por otra parte, la vida de Él continúa siendo vivida en la tierra porque estamos en Cristo. Nuestra vida ya está en el cielo. Porque Cristo está en nosotros, su vida aún está en la tierra. Pablo podía decir, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Cristo puede ser nuestro sustituto en la vida así como en la muerte. Él tomó nuestra muerte sobre sí para que pudiéramos tomar su vida en nosotros. Él toma nuestro pecado para que podamos tener su justicia. Si bien hay un lugar para la imitación de Cristo, el título de un libro de Thomas de Kempis, sin duda tomado de 1 de Corintios 11:1, esto dista mucho de ser todo el secreto de una vida cristiana exitosa. Trata de ser como Él sería poco menos que imposible. Fue logrado en la ficción, ver la famosa novela de Robert Sheldon, En sus pasos. Sunderland, Grand Rapids, 1990. La verdadera respuesta
es dejar que Jesús viva su vida en nosotros. Donde no podemos ser pacientes, que su paciencia fluya a través de nosotros. Donde no podemos siquiera gustar de una persona, dejar que Él la ame a través de nosotros. Entonces otros lo verán a Él en nosotros. Ya estamos usurpando la obra del Espíritu, cuyo poder es nuestro tercer recurso sobrenatural. El poder del Espíritu. Dios no solo está a nuestro lado, Él está dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. La nuestra es la única religión en el mundo que enseña que Dios mismo reside dentro de sus devotos. Juan 14:23. El Espíritu Santo es un poder además de una persona. Suyo fue el poder que trajo a la existencia el universo e hizo que fuera como es. Dios erigió sus órdenes creativas al Espíritu mientras se movía sobre la superficie de nuestro planeta. Génesis 1:2-3. Fue el poder del Espíritu el que llenó cada átomo y lanzó las estrellas a sus órbitas. Suyo es el poder de la nueva creación, además de la vieja. Su poder resucitó a Jesús de los muertos y también puede dar vida a nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. Todo este poder asombroso está disponible para aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:5-8. Bautizado es sinónimo de llenado, ungido, sellado y simplemente recibido en el Nuevo Testamento. Este poder significa el poder tanto de hacer como de ser, lo que está completamente más allá de nuestra habilidad o capacidad natural. Sus dones, plural, y su fruto, singular, reproducen las acciones y los atributos de Jesús mismo en nosotros, quienes ahora constituimos su cuerpo en la tierra, mediante el cual Él continúa su misión. Hechos 1:1. Una vez más, este poder no es irreprimible. El espíritu puede ser resistido, insultado, entristecido. Sus dones pueden ser despreciados, abusados y pueden caer en desuso. Solo aquellos que andan en el espíritu permitiendo que los guíe serán capaces de producir el fruto sin esa cosecha madura. El poder se vuelve decisivo y destructivo, como ocurrió en la iglesia de Corinto. Es aún más peligroso cuando está separado de la iglesia. El amor de los hermanos. Andar en el Espíritu es también una actividad colectiva. Seguir el paso del Espíritu involucra seguir el paso de otros creyentes. Gálatas 5:25, 6 y 5. Entonces, si uno resbala y se cae, los demás pueden levantarlo y restablecer la fila. Si uno está sobrecargado, otros pueden compartir la carga. Esta comunión del Espíritu es uno de los mayores recursos del creyente. No somos llamados a hacer las cosas por nuestra cuenta. Juntos es una palabra clave en el libro de Hechos. Ustedes es un pronombre plural en las epístolas dirigido con frecuencia a un cuerpo colectivo. Se vuelve mucho más difícil perseverar en la vida cristiana cuando estamos separados del amor de los hermanos. Si bien recibimos una gracia especial cuando se trata de una circunstancia incontrolable, por ejemplo, cuando cristianos como Richard Wurmbrand estuvieron aislados en confinamiento solitario. La separación voluntaria de los otros creyentes suele ser una receta para el desastre. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Un carbón encendido se enfría pronto cuando es quitado del fuego. Tal vez es un ejemplo más apropiado el hecho de quitar un miembro o un órgano de un cuerpo vivo. Muchos cristianos han caído de la gracia al intentar las cosas por su cuenta. La verdadera iglesia, al ser una creación divina, es también uno de nuestros recursos sobrenaturales, un regalo de gracia para todo creyente que está en la lucha. La debilidad del diablo. Satanás, el líder de aquella tercera parte de ángeles que se rebelaron contra el gobierno de Dios y se convirtieron en principados y poderes demoníacos, se han propuesto mantener su control sobre nuestro mundo. Apocalipsis 12:4, Efesios 6:12, 1 de Juan 5:19. Él es su gobernador, su príncipe y aún su Dios. 2 de Corintios 4:4. Él intentará todo lo que esté a su alcance para impedir que alguien responda al evangelio y comience a ser salvado. Siempre duda en la mente, deseo en el corazón y desobediencia en la voluntad. No ignoramos sus artimañas, ni tampoco se da por vencido con los que son perdonados y reconciliados con Dios. Y busca constantemente minar su confianza con recordatorios de fracasos del pasado. Acecha a los creyentes como un león rugiente que ronda, busca a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Está claro que él no cree en una vez salvo, siempre salvo. Es un adversario formidable, muy inteligente, sutil en la argumentación persuasiva, consciente de los motivos ulteriores, un experto de disfraces y con agentes en todas partes de nuestro planeta. Aún el arcángel Miguel
no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, Judas 9, en un marcado contraste con oraciones contemporáneas. Pero hay dos calificaciones fundamentales de su autoridad, aparte de las obvias limitaciones de ser una criatura. Por ejemplo, no puede estar en más de un lugar a la vez, Job 1:7, Lucas 4:13. Primero está el hecho de que el diablo está bajo el control total de Dios. Debe solicitar el permiso divino antes que pueda tocar a un ser humano, Job 1:12, 2 y 6. Claramente este mundo no se habría convertido en su reino, Mateo 12:26, si Dios no lo hubiera permitido. Hacer esto fue un acto de justicia. Aquellos que rechazan a un buen rey deben tener uno malo. También fue un acto de misericordia. La experiencia de vivir bajo un rey malvado los haría volver a pensar en un rey bueno. Precisamente porque la libertad de Satanás está restringida por la voluntad permisiva de Dios, es que Dios puede prometer limitar nuestras tentaciones, aquellas que podemos vencer. Segundo, está el hecho de que la influencia del diablo sobre toda la raza humana fue quebrada en el Calvario por el único ser humano al que no pudo inducir a pecar, aunque había usado todos sus recursos y argumentos posibles. Poco antes de morir, Jesús hizo dos afirmaciones: el príncipe de este mundo va a ser expulsado, y el príncipe de este mundo no tiene ningún dominio sobre mí. Juan 12:31 y 14:30. Pablo vio la crucifixión como una derrota decisiva de las fuerzas demoníacas alistadas contra Jesús. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses 2:15. Así que la autoridad de Satanás siempre estuvo dominada por el Padre y ahora ha sido derrocada por el Hijo. Para los incrédulos él sigue siendo su rey, pero su gobierno sobre los creyentes ha sido quebrado. Ya no tiene más dominio sobre ellos. Sus intentos por recuperar su lealtad son simples bravatas que pueden ser expuestas si uno le hace frente. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Los seres humanos por sí solos no son rivales dignos para él. Es una locura total subestimarlo y mucho más ridiculizarlo. Jesús demostró ser un rival más que digno para él. En Cristo nosotros también podemos serlo, pero esto requerirá una vigilancia constante. Jesús enseñó a sus discípulos que oraran diariamente por liberación del maligno. Estos son nuestros recursos celestiales en Dios, puestos a nuestra disposición en Cristo. No hay necesidad ni excusa para que un creyente no persevere y pierda su herencia. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Nadie más que nosotros.